Bueno, continuamos con el programa y vamos a cambiar un poco más de tema a lo que nos importa. Estamos a puertas de que se inicie el año escolar y aún queda la duda si es presencial, semipresencial o va a ser virtual. Y sobre todo la calidad con la que se debería estar preparando las entidades públicas y privadas para asumir nuevamente el retorno a clases. Y para eso tenemos como invitado a Giovanni Arias, CEO de la Agencia Acreditadora de Calidad Educativo. Giovanni, bienvenido a Charlas de Café, un placer estar contigo. Coméntanos, por favor, justamente conversando antes de la entrevista, el presidente ha manifestado pues, que no ha estado preparado para asumir. Eso creo. La invitación, efectivamente, hablábamos de la expresión del presidente, no estoy preparado, estoy aprendiendo. El punto es que la escuela básica tiene que formar a los estudiantes para el desarrollo de competencias y capacidades que le permitan tomar decisiones oportunas, resolver problemas de la vida. A veces nos equivocamos y hemos convertido a la escuela en centros preuniversitarios. Hay que tener cuidado porque inclusive tenemos escuelas que sacan su publicidad muy orgullosos de que 2 o 3 alumnos ingresaron a la universidad. Claro. La escuela no forma solamente para la universidad, no es un centro preuniversitario. La escuela básica forma al estudiante para que comience a tomar decisiones importantes de su vida. Una de ellas será qué tipo de profesión quiero desarrollar. Y la universidad no es el único camino, ¿no? Tú puedes tener deportistas profesionales de alto nivel, puedes tener artistas, puedes tener cualquier profesión. Entonces vemos a un presidente que se manifiesta y dice, a mí no me han enseñado a gobernar. Es que no tienen que enseñarte, tú tienes que tener la capacidad de juicio crítico para poder tomar decisiones, inclusive cuando escoges a tus ministros, ¿no? Entonces, por eso es importante que la escuela básica forme, no solamente a nivel cognitivo, sino que forme de manera integral. Claro. Hoy en día hablamos, por ejemplo, de la formación de las habilidades blandas, que es importantísimo. O sea, no basta saber, sino también manejar tus habilidades blandas, ¿no? Y por ejemplo, cuando hablamos de habilidades blandas, ¿qué es lo que significa específicamente? Por favor, si nos puedes orientar en eso, claro. Giovanni. Por ejemplo, al estudiante no solo tenemos que bombardearlo de contenidos, sino que el estudiante en el ejercicio mismo en el aula tiene que ser asertivo, proactivo, manejar sus emociones, ¿no? A veces nos equivocamos cuando hablamos, por ejemplo, del carácter y del temperamento o la personalidad. El temperamento es algo que se hereda biológicamente, pero la personalidad se va adquiriendo en el camino. Y la escuela tiene que estar preparada para ir formando al estudiante en estos valores, ¿no? Que es de manera integral. Por eso yo te hablaba de que un estudiante tiene que tener claro que es ser asertivo, empático, ¿no? Y eso se ve desde cómo participas dentro del aula, ¿no? Estos detalles, definitivamente, cuando hemos pasado a un entorno virtual, se han visto afectados porque el mismo maestro no estaba preparado para trabajar en una virtualidad total. Claro. Entonces, a Latinoamérica, como en el mundo, nos agarró, digamos, con un retraso de casi 10 años en el manejo de tecnologías. Hoy en día podríamos, entre comillas, agradecer a la pandemia que nuestros maestros, y hay que reconocer, que han entrado a trabajar con herramientas tecnológicas y se han puesto, como que digamos, al día en este uso, ¿no? A la fuerza, por la necesidad, fuerza, digamos, efectivamente, no planificado, no con el tiempo necesario para poder capacitarse en media training, en manejo de la tecnología, porque una cosa es, como bien dices, o sea, estar presencialmente en conexión con los alumnos y otra cosa a través de una cámara, un aparato tecnológico, no es lo mismo. Así es. Y algo que tenemos que entender, por ejemplo, es que escuchaba ahora al ministro de Educación y te decía, en los 2 últimos años haber tenido 5 ministros es complejo porque no hay estabilidad. Sí, no hay una estabilidad. No sé si una visión clara. Pues. No hay políticas, digamos, educativas a largo, mediano plazo, porque cada ministro, lamentablemente en nuestro país sabemos que entra un nuevo ministro y quiere dar pues algunos cambios y no están alineados a una política de gobierno en temas de educación a largo plazo. Entonces, lo que encontramos, por ejemplo, nuestro ministro actual, el maestro Serna, nos dice, por ejemplo, que de casi 120.000 escuelas, alrededor de 90.000 ya están casi preparadas, pero estamos dejando de lado casi 30.000, que es más o menos un 27% de escuelas que aún no están preparadas para iniciar el año escolar. Ahora, cuando uno sale de Lima, porque recordemos y a veces confundimos que Lima creemos que es todo el Perú, las realidades son distintas. Cuando salimos a provincia, y lo hemos hecho a través de nuestra agencia acreditadora, a zonas urbanas y rurales, pero de las provincias y las regiones del Perú, déjame decirte que vemos de manera muy preocupante que las escuelas, no sé si nos alcanzará el tiempo para la adaptación a estos nuevos retos que nos pone la salubridad, ¿no? Desde tener agua, luz, etcétera.
Y como anécdota te comento, Víctor, que lamentablemente se ha manejado así la educación pública. Conversando con directores me decían, por ejemplo, Giovanni, este año yo quería pintar, por ejemplo, las aulas. Y la UGEL le decía, no, este año te voy a dar fluorescentes. Y le daba fluorescentes para todos sus alumnos. Sin embargo, ellos tenían fluorescentes. Claro. Pero la UGEL le decía, no, te toca fluorescentes y punto. No se prioriza, no se ve la realidad. Exacto. Ahora te quería hacer una consulta, Giovanni, tú que eres experto en ese tema. Hablando del tema rural, educación rural, me comentan que uno de los mayores problemas en este momento es que en las escuelas públicas de las zonas rurales efectivamente se daba alimentación a los niños. Alimentación que no se ha dado ya en todo este tiempo de pandemia y que lamentablemente los colegios o las UGEL no tienen la dirección exacta y no se está dando esta alimentación que se daba antes en los colegios públicos. ¿Qué se ha hecho al respecto? No se ha hecho nada al respecto, porque eso es algo fundamental. La alimentación adecuada, no hay un aprendizaje adecuado también. Exacto, tú has dicho algo importantísimo. Mira, con bastante, y tú hace un momento conversábamos, el actual ministro aparentemente está mucho más formado y ha tomado una decisión interesante. Hacer un trabajo interdisciplinario, porque para dar el inicio del año escolar hemos visto que se han reunido no solamente el ministro de Educación, el ministro de Salud, el ministro de Cultura, varios ministros se han reunido junto con la Premier justamente para tomar una decisión completamente transversal, porque la educación no está aislada de salud, no está aislada de cultura, de integración, etc. Entonces, creemos que, de interculturalidad, entonces, creemos que definitivamente esta decisión de hacer un trabajo multisectorial es saludable. Y lo que tú dices, efectivamente, la alimentación es crucial porque un niño anémico no tiene capacidad de concentración. Claro. Entonces nada haríamos desde el Ministerio de Educación trabajando toda la parte académica cuando hay una falencia en la parte alimenticia, ¿no? Entonces esperemos que esta reunión multisectorial haya servido justamente para lo que tú dices, de manera acertada. ¿Qué pasó con estos pueblos rurales que dejaron de tener este tipo de alimentación? Tiene que haber un diagnóstico. O sea, por ahí antes de empezar a hacer un diagnóstico para que efectivamente, si es que no pueden ir a la escuela, pues entonces desde el Estado se pueda ir hasta los hogares llevándoles esta alimentación. Cosa que no se ha dado, porque no se ha dado, la educación remota, teleeducación, como lo quieran llamar, a estas zonas vulnerables, no se ha dado la alimentación que se daba en los centros educativos, no se llevó esta alimentación a los hogares. Así es. Ahora, Víctor, por ejemplo, todo el mundo pone los reflectores sobre el maestro. Sí. Y cuando hablamos de escuela decimos el profesor o mal preparado o bien preparado, pero todo sobre el profesor. Pero hay que tener en cuenta que una escuela no es solo el maestro, también son sus equipos directivos. Eso es importante. O sea, ¿cómo está preparado el director, los subdirectores, los coordinadores de área? Porque ellos también dan el soporte para que la escuela pueda salir adelante, ¿no? Entonces, según las recomendaciones de organizaciones internacionales, a pesar de la pandemia se recomienda que las escuelas entren en procesos de calidad. No dejen de tener estos procesos de calidad, porque tener un sistema de calidad en la escuela implica trabajar por procesos, que la escuela esté ordenada, ¿no? Más allá de que solamente estén los reflectores sobre el maestro, ver toda la infraestructura de manera integral, correctamente, ¿no? Y para eso se establece una visión de corto plazo y aprender a planificar de manera coherente. Ese es el problema. En el Perú todo el mundo planifica, Víctor, y la pregunta es ¿cuántos ejecutamos lo que planificamos? Uno va a una escuela pública y el 100% de las escuelas planifican. Y lamentablemente no se ejecuta lo que se planifica. Según los expertos, Kaplan, Norton, que son expertos de la Universidad de Harvard, te dicen en un estudio a nivel internacional que del 100% de las organizaciones que planifican, solo el 20% ejecuta. Solo el 20%, la regla de Pareto, 80-20, prácticamente. Así es, exactamente. O sea, el 20% es el que ejecuta lo que planifica. Ahora imagínate eso llevado a la escuela. No se escapa de esa realidad. Ahí tenemos un problema gravísimo. Por eso recomendamos al Ministerio de Educación que implemente estos sistemas de calidad, de acreditación, que no se pierdan. Nosotros, si bien es cierto, como agencia acreditadora, que somos una organización sin fines de lucro, estamos ayudando a certificar y acreditar. Víctor, hemos acreditado en los 2 últimos años alrededor de 100 organizaciones. 100 organizaciones privadas, públicas. Privadas, y estamos en el camino de algunas públicas de manera totalmente gratuita para las públicas. Pero en el caso de las privadas, que con eso ayudamos a las públicas, hay que reconocer que hay organizaciones que están haciendo un trabajo serio. Una de ellas, por ejemplo, la Iglesia Adventista, cuenta con colegios. No sabes la mejora que han tenido en los últimos años la Iglesia Adventista en sus escuelas porque han implementado sistemas de gestión de calidad. Los colegios dominicos, por hablar ahora de los católicos,
tus vecinos acá al frente, por ejemplo, el Colegio Santa Rosa de San Isidro, está con un sistema de gestión de calidad. O sea, los colegios serios se están preocupando, colegios del Ejército, colegios de la Marina, colegios de la FAP. En total 100, pero te cuento, Víctor, son más de 120.000 colegios. Wow. Y no hay más de 100 colegios con una identificación de calidad. Entonces, la brecha es inmensa. Bueno, yo creo que eso también debería ser política de Estado, ¿no? Certificar la calidad. Bueno, primero solucionar la infraestructura, pero un plan integral también paralelamente certificar la calidad de la educación de nuestros niños más vulnerables. Porque como comentabas también antes de la entrevista, perder un mes de escuela pública es como perder un año de profesionales o de capital humano preparado para generar Sí, lo que tú mencionas, trabajo. Víctor, sí, hubo un estudio de la Universidad de Harvard. Antes de la pandemia, Argentina entró en una huelga de casi un mes. Acuérdate que nosotros tuvimos una huelga de 3 meses. Y te acordarás quién fue el que dirigió esa huelga, ¿no? Sí, por nuestro actual presidente, ¿no? Por supuesto. Bueno, en Argentina, por un mes de para total de la educación argentina, se hicieron un estudio en la Universidad de Harvard y determinaron que por ese mes que había perdido Argentina de estudios completos, probablemente podía retroceder 5 años su economía futuro. Mira, fíjate, por un mes de pérdida. En el Perú hemos tenido 2 años en donde la educación ha pasado por un proceso, llamémoslo, de agua tibia. Si bien es cierto, Minedu trabajó con el Aprendo en Casa, que, bueno, no hay que darle, digamos, su mérito porque entramos en pandemia y atender a toda la población era complejo, pero la escuela privada sí puso de su parte e invirtió. Entonces, hay que tener cuidado porque la escuela privada tiene un rol vital también en este proceso de sacar adelante la educación peruana, ¿no? Por supuesto. Y si tuviera la oportunidad de tener al ministro de Educación al frente, si fueras el asesor del ministro de Educación en este momento en términos de calidad, 3 puntos clave que debería prestar atención? Mira, Víctor, yo creo que así como exigimos calidad a la escuela, que es el primer ente, digamos, el que da el servicio, la escuela, estamos hablando de educación básica, ¿quién regenta las escuelas? La SUGEL. Y la pregunta es, ¿y la SUGEL han pasado por algún proceso de calidad? Sí, pues. ¿Han implementado un sistema de gestión? Yo te invito algún día a que vayan a la UGEL y le pregunten a los que están en la puerta de la UGEL que están haciendo algún trámite, ¿cuánto tiempo le demora hacer trámites en la UGEL? Es terrible. Mucha burocracia. Total, sí, mucha burocracia, así es. Entonces, la primera recomendación es que estos estamentos del Estado a nivel de educación entren en procesos de certificación de calidad, que implementen un sistema de gestión por procesos, que se modernice la gestión pública, porque créeme que la gestión pública, como tú lo has dicho, este tema de la burocracia, de los favoritismos y dónde te favorezco porque me apoyaste en campaña, te pongo en puestos en sectores públicos, eso es un daño tremendo. Entonces, la primera recomendación es implementar sistemas de calidad dentro de estos entes rectores de educación. El segundo, crear un modelo de acreditación de calidad educativa para la escuela básica que no hay actualmente. El CINEACE, si bien es cierto, está haciendo esfuerzos importantes para la educación superior, a nivel de escuela básica tiene un modelo que todavía está entrando en procesos de reestructuración. Entonces, eso hay que activarlo, ¿no? En el caso nuestro, como te decía, como agencia acreditadora estamos trabajando, pero no nos alcanza, porque son 120.000 colegios y nosotros hemos abordado casi 60, con un gran esfuerzo. Queda mucho por trabajar y hay que hacer un trabajo conjunto entre lo privado y lo público, ¿no? Hay que hacer una sinergia. Trabajar ahí, ¿no? de la mano en equipo, Así ¿no? es, Juntos vamos a sacar adelante el tema educativo, no solo... Así es. Digamos, el Estado es autosuficiente, pero tiene que tocar puertas. Ahora, algo, digamos, ambicioso es pensar, por ejemplo, en el modelo norteamericano. El modelo norteamericano tú no vas a encontrar un ministerio de educación único. Cada estado tiene su propia oficina de educación. Y en el Perú, con el tipo de región, de geografía que tenemos, yo creo que con mayor razón se adaptaría a una descentralización del Ministerio de Educación. Descentralización de la educación. Exactamente. Mira, Víctor, por ejemplo, ¿cuándo es el mes largo de vacaciones aquí? Enero, febrero, marzo. Claro. ¿No? Para todo el Perú es las vacaciones largas. Claro. Pero eso es bien simpático para los de la costa. Tenemos playa, es verano. Pero yo te invito a que vayas a la sierra. ¿Qué pasa en enero, febrero y marzo? Es lluvia total, torrencial. Tienes toda la razón. ¿Me entiendes? Que van a disfrutar Ahora, en un clima, pues, no es como nosotros en Lima o en la costa, que las vacaciones largas son en verano. Claro. En la sierra hay lluvias torrenciales, hay lluvia, en la selva también. Exactamente. ¿Y cuándo, por ejemplo, para la sierra es el mes ideal para las vacaciones largas? Junio, julio, agosto, que es la época de cosecha. Que además, si tú haces un estadístico, en la escuela pública, cuando hay más deserción o dejas de ir a la escuela por un tiempo, es la época de cosecha. Lógico. Porque los hijos varones están ayudando a sus padres a cosechar. Entonces, si queremos hacer un trabajo descentralizado,
arriesguémonos a hacer una educación completamente descentralizada. Y que refleje la realidad de nuestras tres regiones, que son prácticamente mundos diferentes, son tres países en uno solo, y lo que dices tiene toda la razón. O sea, y por idiosincrasia, por ejemplo, nuestros compatriotas del Ande, efectivamente, tienen muchos hijos porque necesitan manos de obra para las tierras, ¿no? Entonces, tenemos que adecuar el sistema educativo a la realidad de nuestro pueblo. Así es, así ese es el problema. Muchas veces le decimos a nuestros ministros, nosotros, mira, de los 5 ministros hemos pedido cita con los 5, y desde hace años atrás, no nos han entregado una sola cita, todavía seguimos esperando nuestra visita, porque el haber visitado escuelas con toda esta experiencia, queremos compartirla con el Minedo y decirle, mira, hemos acreditado esta cantidad de colegios, y esto es nuestro know-how. Quiero reunirme contigo para mostrarte lo que tenemos. Hasta ahora estamos esperando. Nos hemos reunido con algunas direcciones, sí, pero creo que es importante que el Ministerio tenga apertura a la empresa privada, ¿no?, para poder volcarle nuestra experiencia con el mejor ánimo. O sea, en realidad lo que queremos es colaborar con la mejora de la educación, Víctor. Por supuesto, Giovanni. Y, por ejemplo, las instituciones privadas que nos están viendo y desean ser certificados o acreditados en tema de calidad, ¿cómo hacen para poder contactarse con ustedes? Mira, nosotros trabajamos tanto con escuela pública como privada. En el caso de las organizaciones privadas que quieran contar con nuestra certificación o nuestra acreditación, pueden encontrarnos en nuestra página web www.sgce.org.p. SGCE son las siglas del Sistema de Gestión de la Calidad Educativa, .org.p. Ustedes nos encuentran ahí y nosotros encantados de poderles dar, ojo que, como les decía, nuestra intención es colaborar con la calidad educativa. Claro. Los costos son accesibles de acuerdo a la capacidad que cada escuela tiene. Y en el caso de las públicas, Víctor, lo estamos haciendo de manera gratuita. Qué bueno, ¿sí? Qué bueno. Teniendo en cuenta nuestra capacidad. De arena a la sociedad, que es muy importante. Por cada cantidad de colegios privados que tengamos, nos permite apoyar a una escuela pública de manera gratuita, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Eso es un ganar-ganar real. Así es. Muy bien, Giovanni, muchas gracias por compartir con nosotros y esperemos que esta labor tan importante que realizas, encuentre más aliados y que el gobierno escuche, pues, ¿no? Escuche a los especialistas. Vemos que la entrevista convoca a los mejores, no es la manera de convocar, se invita formalmente, no públicamente, y menos un medio internacional. Así es. Muy bien, Giovanni, Víctor, muchas gracias por la entrevista y espero que no sea la última vez. Algo final que deseas compartir, por favor. Gracias, Víctor, por la entrevista y a estar a tu servicio cuando quieras para compartirte todo lo que estamos haciendo a nivel nacional. Invitar y pedirles a los gobiernos regionales que estén atentos, a los gobiernos regionales, porque vamos a hacer lo que hemos denominado el maestro itinerante, Víctor. Vamos a ir por todas las regiones compartiendo el tema de gestión de calidad de manera gratuita, con talleres gratuitos por todo el Perú. Vamos a capacitar a los directores, a los equipos directivos de cada región, con la intención de que justamente ellos puedan gestionar mejor las escuelas. Y desde ya agradecerle a todo el equipo de SGC, a los auditores, a todo el equipo directivo de nuestra organización, que de verdad se han puesto la calidad educativa en el hombro, digamos. Trabajamos 24/7, estamos trabajando durísimo. Así es. Y de verdad que un saludo para ellos, porque SGC gracias a ellos está presente, ¿no? Muy bien, Giovanni, mucho éxito en la labor que realizas. Hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Muy bien, hay algo que también ha generado mucha polémica en el tema deportivo, a propósito de la designación del Coyote Rivera a cargo del Instituto Peruano de Deporte. Veamos la nota, por favor. Primero, gracias, Víctor, por